Muy bien, Alma. Pasen hasta adelante, para que cuando pasen las sillas lo junten. Más adelante, más adelante. No, junta para el medio, yo opino. Está bien, ya junta, para que se sienten bien. La cola ya tiene que recoger ya su brazo. Muy bien. Padrino, más que la llama. Padrino, tenga su atrás, más está sentado. A su costado del laicado. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy estimados novios, Saulo Juan Vázquez Ortiz y Jenny Diaco Román Ignacio. Estamos reunidos en este momento para celebrar el santo matrimonio de ustedes, para que Dios bendiga su santo matrimonio en este día 24 de mayo del 2025. Muchas felicidades y muchas bendiciones. También muchas bendiciones a todos los que en esta mañana pues nos acompañan, a Saulo Juan y Jenny Diaco, en este día tan importante para ellos, la bendición de su santo matrimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Repetimos todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, reunidos en esta mañana, en este templo santo del pueblo de Carampa, te pedimos bendiciones para Saulo Juan Vázquez Ortiz y Jenny Diaco Román Ignacio, que hoy se unen en santo matrimonio, para que tú, Señor, los hagas fuertes en el amor y bendigas su vida de esposos hasta el día de la muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalina. Tenía una muralla grande y elevada. Tenían 2 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario, también del Cordero. Y la ciudad no necesita del sol
ni de la luna que lo alumbrare, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios te bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Espíritu Santo, el Paráclito, que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Hoy día, este día marca la vida de ustedes. Un antes y un después. Siempre marca las cosas así, ¿no? Y ustedes habrá un antes y un después. ¿Ya? Bueno, ¿por qué? Porque, queridos hermanos, hoy van a recibir este santo sacramento del matrimonio. Y por eso, para esto decía, para ustedes esta fecha es importante. Porque a veces la gente se casa, pasa 5 años, 7 años, 8 años, no se acuerda cuándo se ha casado. Por eso muchos vienen a la parroquia a pedir o a buscar sus partidas de matrimonio y dicen: quiero, padre, sacar la partida de matrimonio. Y hay que sacar una partida de acuerdo cuándo se han casado, ¿no? Cuándo, y en base a eso se busca. Y muchos dicen: padre, no me acuerdo, habrá sido 2004, 2007, 2008, no sé, padre, pero más o menos por ahí. Y yo me sorprendo, porque ¿cómo no van a acordarse del día de su santo matrimonio, aunque hayan pasado 50 años? Tienen que acordarse la fecha, el día, el mes, el año. ¿Por qué? Porque digo que el matrimonio marca, pues no es una cosa, no sé, o sea,
aquí han venido a escuchar misa, entonces como hemos escuchado misa nomás, ya no me acuerdo, pues, y me ha punchado y echado carjapas. No, hoy están aquí porque van a contar santo matrimonio. Por eso este día marca. Pero así hay gente que, a ver, los que se han casado, se echa, recuerden. Seguro algunos ya ni se acuerdan. ¿Por qué? Porque se casan y ya está. No, hermanos, el matrimonio, los que se casan tienen que renovar todos los años esos compromisos matrimoniales. Ya les decía en la charla, ¿no? Hay que renovar esos compromisos. Y al próximo año, 24 de mayo, ¿qué tendrán que decir? Saulo, ¿qué tendrás que decir a Jenny? De repente Jenny se va a olvidar, o tú se va a olvidar. Y entonces, ¿qué van a decirse? Tendrás que decir, oye, un año que hemos sido casados, un año que Dios nos ha bendecido. ¿Ya? Y dar gracias a Dios, porque así dice la Biblia. En el libro de Tobías, cuando Tobías se casó con su esposa Sara, está eso en la Biblia, pueden leer el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento. Y entonces, cuando Tobías y su esposa Sara se casaron, esa noche, dice, después del matrimonio, se pusieron a orar a Dios. Y Tobías dijo, dio la acción de gracias, dijo, Señor Padre Santo, te doy gracias por este día de mi santo matrimonio. Si yo me he casado no es para satisfacer mis placeres, sino para formar una familia santa, una familia de creyentes. Y dice Sara también se paró y empezó a orar y dijo, Señor, te doy gracias y te pido que nos bendigas y que nuestro matrimonio nos dure hasta nuestra vejez. Y así oraron. Por eso todos los años ustedes tienen que recordar, cada 24, ya pasará un año, ya pasará 5, ya pasará 10, ya pasará 20, pasará 25, ¿qué boda celebramos? ¿Qué boda se celebra cuando llega o qué aniversario se celebra? La plata. Y pasarán 30, 40, 50 y dirán, bodas de oro, Machu Payaña, 50 años de casado, dirán. Cuando Dios, si Dios quiere, pues porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, ¿no? Uno no sabe hasta cuándo va a vivir, pero lo que sí, si Dios les da vida y llegan hasta de aquí a 50 años, dirán 50 años. Y una vez más, un año más, para agradecer a Dios por su santo matrimonio. Por eso esta fecha para ustedes, les digo, es importante. Nunca se tendrán que olvidar de este día. Todos los años, pasa 3, pasa 2, renovar el matrimonio, esos compromisos. Porque ahora, ¿a qué se van a comprometer? Se van a casar, sí, pero casándose, ¿a qué se van a comprometer? Ya les preguntaré y diré, Saulo quiere recibir a Jenny como esposa y prometes serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. Entonces eso tienen que renovar todos los años y decir, pues vamos a vivir juntos, vamos a amarnos, vamos a querernos, vamos a ser familia feliz. Y luego la otra parte donde dice, y prometes quererle, respetarle hasta el último día de tu vida. Entonces renovar. Si han casado dirán, nos hemos casado y solo la muerte nos va a separar. Todos los años, cada 24 recordarán y dirán, solo la muerte nos separará, solo la muerte nos separará. Porque hoy en día, queridos hermanos, a veces la situación social, familiar de los cristianos es difícil. Por eso, ¿cuántos matrimonios? ¿Cuántas parejas convivientes? ¿O cuánta cosa se vive el tema de la familia, queridos hermanos? ¿Y la familia qué es para la sociedad? ¿Ya? ¿Qué es la familia para la sociedad? Es lo más importante que hay. Yo he aprendido en la escuela y nunca hasta ahora me he olvidado. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Es lo más importante de la sociedad. Porque en la familia nacemos, en la familia crecemos, en la familia nos educan, en la familia aprendemos a amar, en la familia compartimos, en la familia, todos en familia, queridos hermanos. ¿Qué se hace solo? A ver, ¿quién vive así? Ya, así. No, todos en familia. Nacemos en una familia,
Aunque a veces puede haber papá o mamá irresponsables y pueden dejar a los hijos, pero en el fondo nacemos en una familia. Vivimos en una familia. Crecemos. Por eso se dice, la educación ¿de dónde viene? No viene de la escuela, del colegio. La educación viene de casa, de la familia. Por eso la familia es lo más importante en la sociedad. Si las familias estamos mal, ya la sociedad, el mundo estará mal también, ¿no? Bueno, entonces, renovar esos compromisos. Porque el matrimonio, como ya el Evangelio de San Mateo nos dice, es hasta el día de la muerte. Solo la muerte podrá separarles. Eso pues tendrán que querer. Además, para ustedes, como ya les decía en la charla, para ustedes no es cosa nueva esto de que, bueno, pues ya es que yo recién me conozco 6 meses, 7 meses, ya me estoy casando, 1 año que me estoy casando. Pues ya no, porque ustedes han compartido la vida familiar ya muchos años. Muchos años, por eso ya forman familia, tienen hijos, y ya saben cómo es esto, ya saben cómo va todo esto. Entonces, pero simplemente recordarles pues, que tendrán que vivir amándose, queriéndose, ¿no? Eso es importante. Hasta el día de la muerte. Solo la muerte podrá separarles. ¿Ya? Bueno, pues hermanos, entonces, con estas pequeñas recomendaciones están llegando al altar. Eso es el sueño pues de todos pareja, de todo esposo. Un día sellar ese amor en el altar, como hoy día lo van a hacer. ¿Ya? Dios va a sellar ese amor de ustedes. Porque el matrimonio, dice la Biblia, no es cosa de las personas. No es que un hombre y una mujer un día se conocen, se hay que casarnos, hay que casar. No, el matrimonio ha instituido Dios. Dios ha hecho el matrimonio y lo ha elevado al sacramento. Por eso el matrimonio es un sacramento. No es cosa del hombre y de la mujer nomás, sino es cosa de Dios más bien. Como dice en el Antiguo Testamento, libro del Génesis, dice que Dios creó al hombre y a la mujer, los unió, los bendijo y les dio el espacio, la tierra para que puedan vivir aquí. Entonces por eso el matrimonio no es cosa de ustedes nomás, es cosa de Dios. Por eso el matrimonio es cosa sagrada, no es cualquier cosa. Ahora pues a veces la vida lo ven como cualquier cosa, ya casado, no me separo, me voy, no me caso, lo que sea. No, hermanos, el matrimonio es algo sagrado, algo grande. Ya, por eso pues estas pequeñas recomendaciones. Muy bien, entonces ya con estas pequeñas orientaciones que ya ustedes lo han recibido antes también, vamos a proseguir, nos ponemos de pie, la ceremonia del matrimonio. Los anillos lo tienen por ahí. Está. Ahí está. Aras les he dicho. ¿Han traído aras o no les he dicho? ¿Dónde están las aras? A ver, ¿quién lo tiene las aras, las moneditas? ¿Cómo se llama tu hermano? El Espíritu Santo. Amén. Muy estimados novios Saulo Juan Vázquez Ortiz y Jenny Diaco Román Ignacio. A ver, ya traeré ahí. Vienen ustedes. Ahora la pregunta hay que estar atento. Saulo Juan Vázquez Ortiz y Jenny Diaco Román Ignacio. Vienen ustedes a contraer santo matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Al elegir el estado matrimonial, están decididos a amarse y respetarse durante todos los días de su vida, hasta la muerte. Y así también están dispuestos a recibir los hijos como enviados de Dios. Así pues, ya que han manifestado su consentimiento ante Dios y la Iglesia, unan sus manos. Unan sus manos y manifiesten su consentimiento. Ahora te pregunto, don Saulo Juan Vázquez Ortiz, ¿quiere recibir como esposa a doña Jenny Diaco Román Ignacio? ¿Le han escuchado? No. Sin desayunar, le han entregado desmayado rápido. A ver, don Saulo Juan Vázquez Ortiz,
¿Quiere recibir como esposa a doña Jenny Diaco Román Ignacio? Sí. Y promete serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Sí, Padre. Y así prometes amarla y respetarla durante todos los días de tu vida. Sí, Padre. Doña Jenny Diaco Román Ignacio quiere recibir como esposo a don Saulo Juan Vázquez Ortiz. Sí, Padre. Y promete serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Sí, Padre. Y así prometes amarle y respetarle durante todos los días de tu vida. Así pues, ya que han manifestado su consentimiento ante Dios y la iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anillo. Dígnate bendecir, Señor, estos anillos que se van a entregar en señal de amor y fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablando. Esposa Jenny Diaco, Esposa Jenny Diaco, recibe este anillo recibe este anillo en señal de mi amor en señal de mi amor y fidelidad a ti. y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, En el nombre del y Padre, del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. y del Espíritu Santo. Amén. Cada quien. Pero si al esposo no le ha puesto todavía anillo, Jancuna, le falta el novio. La emoción. Esposo Saulo Juan, público, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir las aras. Las aras, que son moneditas, normalmente en antiguito. Entonces esto se bendice y se le da al novio, y el novio le va a dar a la esposa o a la novia. ¿Y qué significa las aras? Las aras significa que el que se casa, pues todos los bienes son compartidos. O sea, esto quiere decir que el que se casa, pues es de los dos, aunque sea el cuy, aunque sea la gallina, o el carro, o la casa, o la chacra. Ya no es como antes. Antes a veces ni sabían. Entonces, cuando el esposo se emborrachaba, venía a la casa y a la esposa, a los hijos los botaba, no a patadas. Esto es mi casa, esto es mi casa, esto es de mi plata, me cuesta mi plata, fuera. Y la esposa pobrecita a veces iba con sus hijitos a la vecina, a la tía o a donde sea. Porque no sabe que la esposa también es, si es casado, es de los dos. La casa, el carro, la chacra, la oveja, el cuy, la vaca, la olla, la tetera, todo es de los dos. Pero ¿es así o no es así, hermano? El casado es de los dos. Por eso significa las aras. Dígnate bendecir, Señor, estas aras que va a entregar Saulo Juan en manos de Jenny Diaco, y cólmalos con toda clase de bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuidado, cuidado, cuidado. Esposa Jenny Diaco, Esposa Jenny Diaco, recibe estas aras recibe estas aras como prenda como prenda de la bendición de Dios de la bendición de y Dios los bienes y los bienes que vamos a compartir. que vamos a compartir. Amén. Amén.
Muy bien, entonces a partir de este momento, ellos son esposos bendecidos por Dios hasta el día de la muerte. Solo la muerte podrá separarles. Muchas bendiciones y palmas para ellos. Ubíquense normal. El beso ya va a ser a la salida ya. Y el beso. Continuamos con nuestra celebración. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acá el amigo nos va a ayudar a pasar la colecta. Acepta, Señor, estas ofrendas que te presentamos en este día del santo matrimonio de Saulo Juan Vázquez Ortiz y Jenny Diaco Román Ignacio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, el cual, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Repetimos, Señor mío, Dios mío, te adoro, te amo sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Repetimos, Señor mío, Dios mío, te adoro, te amo sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, nuestro obispo Carlos Alberto, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Saulo Juan Vázquez Ortiz y Jenny Diaco Román Ignacio, a quienes has concedido llegar al día de su santo matrimonio, que permanezcan por tu gracia en el amor mutuo y la paz. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora rezamos con fe y esperanza por los esposos, Saulo Juan y Jenny Diaco, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse fraternalmente la paz. No me importa de qué barrio vengas, si detrás del altar estás tú, que tu corazón es como el mío. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano y mi hermano será. No me importa de qué barrio vengas, si detrás del altar estás tú, que tu corazón es como el mío. Dame la mano y mi hermano será. Hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
cuerpo de Cristo. Cuando recibas hay que ingerir, comer en la boca humana. El cuerpo de Cristo. Amén. Eso hay que pasar, 1001 años. No soy hambre de Dios, alimentanos, Señor, y que el fruto de tu amor nos dé la paz, traiga el perdón, limpie el rencor. La noche está muy avanzada, dijeron los amigos de Maús, mas cuando vieron el pan partido, reconocieron a Cristo vivo. Danos hoy hambre de Dios, alimentanos, Señor, y que el fruto de tu amor nos dé la paz, traiga el perdón, limpie el rencor. Muy bien, con los nuevos esposos, Saulo, Juan y Jenny Jacob. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas felicidades y muchas bendiciones a Saulo y a Jenny por este día de su santo matrimonio, ¿ya? Y lo que al final también es importante, que perseveren en la fe, perseveren en la vida cristiana, ¿ya? Pues que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Palmas para los nuevos esposos. Muy bien, entonces van a acercarse aquí al altar para que puedan firmar. Para amar, ¿qué necesita para amar? Cristo, ¿qué necesita para amar? Para amar, Cristo, ¿qué necesita para amar? No te importe la raza ni el color, ama a todos como hermanos y hace bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace bien. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Muy bien, queridos hermanos, el mandamiento nuevo de nuestro Señor Jesucristo es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, al hermano, como a nosotros mismos. Ese es el mandamiento principal, dice la Escritura. Muy bien, entonces pues ya vamos a acercarnos para que firmen el acta del matrimonio. Nos acercamos a ver primero los novios, subimos al altar.
viendo para acá, niña. Viendo por aquí. Ya, sal ya tú también así despacito. gastándote, ¿ah? Vamos, ahí está, chicos, los recién casados, Saúl y bien, estamos en la tierra hermosa, maravillosa de Caramba, con los recién casaditos. ¡Que vivan los novios!
Los recién casados, Saulo Vázquez y Jenny. Sonríe, sonríe, Saulito. Todo triste está. Ahí está la tierra linda del centro poblado de Caramba. Pasos Juan Cabelique, chicos. Saulito, así. Vos así para que vengan sus felicidades. No se van a sentar, se van a parar. No se sientan, no, todavía. Mamitas, un favor, pido favor. ¡Que vivan los novios! Mamitas, un favor, fórmanse así, para que dan felicidades, ya comienzan. Mamita, un favor, no hagan desorden, ya así vengan, por favor. Fórmanse en filita. Mamita, fórmanse así, para que vean. De ahí. Del otro. Ya se casen. La orquesta, un favor. Ya comienza. Son los recién casados, Saulo y Jenny.
Primito. Ahí va. De hecho, hay que... ¡Qué padre! En sí, cuando comienza... Yo me he casado, o ellos se han casado. Voy a llevar con mi abuelita. Hoy nos encontramos en la boda de Saulo y Jenny en Carampa. Somos de Perú. Un abrazo, una foto. Ah, fotógrafo está pagado. Ya, hija, vamos. ¡Vamos, tía Delia!
En Cauca, pero por eso hacen cruz. Les hacen cargar. No se olviden de esta familia. Échale. Felicidades a los recién casados. Ahí está Saulo Jenny. Extraordinaria la boda aquí en el Centro Poblado de Caramba, que pertenece al distrito de Paso. Se siente el amor, se siente el amor. Ay, esta bonita costumbre de la tierra maravillosa del Centro Poblado de Caramba. Y ahora es hora de guardar las flores. Ahí está. Felicidades y se acerca la primera caja de cerveza. Claudia, cárgame. Combi, más. Cargando, Carga. carga la hermana. Échale. Felicidades para los recién casados. En el Centro Poblado de Caramba. Ay. Muévete. Una vueltecita. Una vueltecita. Ahora. Solta. Con ganas. Muévete. Baila. Así. Hoy estamos en la boda de Saulo y Jenny. Con ganas. Échale. Muy agradecido por estar acompañándome en este momento, que es un día muy importante para mí. Estoy muy agradecido con cada uno de todos mis familiares. Y también yo sé que van a llegar más adelante mucho más. Entonces estamos esperando con los brazos abiertos acá la familia. Muchas gracias.
Vamos a ir a la